Bienvenidos a Mimbre, un espacio donde todos los colombianos tejemos paz. Nos encontramos en Pozos Naturales, a 8 kilómetros de San José del Guaviare, un hermoso lugar que construye el agua tallando la piedra del fondo del río en la capital del departamento del Guaviare. A inicios del siglo XX, colonos entraron a la región por el río Guaviare y construyeron sus ranchos sobre la ribera del río. Con el paso del tiempo fueron llegando los caucheros en su ruta hacia Calamar. Así se fue formando San José del Guaviare hacia 1910. Por décadas, Guaviare ha sido uno de los departamentos con mayor incidencia del conflicto armado debido a su aislamiento del centro del país y a la escasa presencia del Estado en esta región. Los motivos del conflicto en el Guaviare se han generado por el control de los cultivos de coca, además del control de la tierra. Tras la firma del Acuerdo de Paz en el punto 1, Reforma Rural Integral, uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con la conformación de un fondo de tierras para la paz, para democratizar el acceso a la tierra y su repartición equitativa a poblaciones campesinas, indígenas y afro. Desde aquí en el Guaviare, una región llamada a ser la nueva frontera agrícola del país, conoceremos la importancia de la tierra en la construcción de paz. El Fondo de Tierras resulta primordial en esta etapa de implementación. Para nadie es un secreto que el tema de tierras generó la guerra en Colombia y por eso la apuesta para dar un cambio total a este tema para parar las diferencias en este capítulo. La idea entonces es una distribución equitativa de la tierra en Colombia y para ello las partes pactaron la creación del Fondo de Tierras para campesinos y comunidades rurales. Se ha logrado la formalización de más de 330.000 hectáreas. Se han ingresado 459.000, equivalentes a 560 predios al Fondo de Tierras de la Nación. Se registraron 347 predios en el inventario de bienes baldíos adjudicables. Según el Acuerdo de Paz, el fondo tendrá en los primeros 12 años 3 millones de hectáreas para hacer la distribución. El catastro multipropósito jugará un papel fundamental para la distribución de la tierra, ya que justamente permitirá delimitarla, conocer tenedores, saber dónde están los baldíos y hacer la formalización equitativamente. Que le van a entregar su título. Pero como les hablamos de estos procesos, lo mejor es mostrarles un ejemplo, porque aunque con dificultades, la tarea se está haciendo. Agradecida con la Agencia Nacional de Tierras, pues contentos, digamos, por las escrituras, digamos, para nosotros son las escrituras de nuestras tierras y pues era algo que por hace mucho tiempo estábamos detrás de eso, pues por el presupuesto, que nosotros somos de bajos recursos, de pronto no había habido la posibilidad de haber podido no haber hecho este trámite, ¿cierto? Antes era un verdadero calvario pensar en una formalización. Uy, hartos años, pues no les sabría decir más exactamente así, pero sí, varios años detrás digamos, de poder sacarlo de las escrituras, pero no se había podido. Entonces llegó el programa de la Agencia de Territorio de Tierras, entonces ellos nos hicieron el favor y nos han colaborado ahí, ¿sí me entienden? Nos han entregado el título. Y como todo, tener formalizada la tierra trae beneficios, por ejemplo, créditos para inversión y la creación de microempresa. Y que el Estado les pueda contribuir para mejorar sus condiciones de vida. Ya uno teniendo la escritura o el título, uno ya, digamos, como que dice, uy, ya esto es mío, digamos, ya trabaja y uno, y cultiva, o digamos, puede hacerse una casita y sabe que la hace con esperanza de un buen futuro y sin necesidad de temor de que acá mañana alguien le va a decir, no, es que las tierras son mías, o váyase porque no, es que yo tengo mi título, ¿cierto? Con el paso del tiempo, la radiografía rural se conocerá y la acumulación indebida de predios se acabará para distribuirlos entre quienes realmente los necesitan. En la frontera natural, donde termina la región de la Orinoquía y comienza la Amazonía, se encuentra el departamento del Guaviare. San José del Guaviare depende principalmente del sector agropecuario, pero su territorio cuenta con zonas y riquezas ambientales que merecen nuestra total atención. Para la protección ambiental se creó la frontera agrícola, límite del suelo rural que separa las áreas donde las actividades agropecuarias están permitidas
de las áreas de protección ambiental para la preservación y restauración ecológica. Con la definición de frontera agrícola se protegen páramos, humedales Ramsar, bosques y áreas de importancia ambiental estratégica para el país. Dentro de las transformaciones propuestas se incluyen las medidas para promover el uso adecuado de la tierra, estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando a la población más vulnerable el acceso progresivo a la propiedad rural. Con este propósito y teniendo en cuenta el principio de la democracia para el acceso y uso adecuado de la tierra, en el punto 1.1 se encuentra el Fondo de Tierras. Ahora veremos cómo avanza la implementación frente a este punto del acuerdo con la opinión de los expertos. En el punto 1 de los acuerdos de paz, reforma rural integral, se busca crear condiciones de bienestar para la población rural y uno de sus puntos esenciales es la creación de un fondo de tierras. ¿Pero qué es y cómo funciona? Para entenderlo mejor hemos invitado a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y a Miriam Carolina Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras. Y comienzo con usted, doctora Martínez. ¿Cuál ha sido este proceso que han adelantado desde la Agencia para la Formalización de Tierras? Bueno, tenemos primero todo un ajuste interno institucional para poder contribuir con la agilidad en todo el proceso de formalización de la tierra. Entonces nos ayudó mucho una modificación regulatoria que fue el decreto 902 del 2017, el cual le da facultades administrativas a la agencia para poder regularizar en terreno directamente algunas situaciones de formalidad. Esto nos ha permitido que situaciones que en su momento tenían que ir todas a los jueces, podamos nosotros mismos encargarnos de ellas y darle una respuesta mucho más ágil a todo el campesinado colombiano. Y de esta manera contribuir a lo que es la formalidad de la propiedad rural en Colombia. Señor Vega, según los datos de la Fundación, existen 6.500.000 hectáreas abandonadas o despojadas en el Fondo de Tierras. ¿De dónde sale esa tierra? ¿Cuál es su destino? ¿Quiénes son los beneficiarios? Bueno, las 6.500.000 hectáreas corresponden a tierra que fue despojada, 2 millones de ellas, o sea que la gente fue sacada de manera violenta de esos sitios, 2 millones, 4 millones que la gente tuvo que abandonar de manera forzada, asesinaban al vecino, desplazaban al vecino, había presencia militar allí, habían minas antipersonales, ahí van 6, y 500.000 hectáreas que estaban en el fondo, en la Dirección Nacional de Estupefacientes, que habían sido incautadas por el gobierno por temas de narcotráfico, cultivos ilícitos. Eso suma 6.500.000 hectáreas, que es lo que le debían devolver a las familias que les quitaron de manera forzada esas tierras. Eso es como toda Antioquia, como si hubieran borrado del mapa toda Antioquia junta. Quitaron, robaron esas tierras a familias, fundamentalmente familias pobres en Colombia. Eso es lo que son los 6.500.000 hectáreas. Ese dato sale precisamente del COMPES, de estudios de la Iglesia y de estudios de desplazamiento que del año 2000 se venían trabajando hasta el año 2011. Y esos datos han sido aceptados por el COMPES, fueron aceptados por Planeación Nacional, por el propio Estado en el año 2011, y así se consagró en las metas del gobierno. Había que devolver 6.500.000 hectáreas. ¿En eso en qué vamos? Que hasta ahora se ha devuelto únicamente el 4.4% de las metas. El departamento que más lo ha hecho es Córdoba, por la incidencia de Montes de María, después ha estado Antioquia, Sucre, Meta, todos esos departamentos, pero ya con un porcentaje del 5-4%. En total se han resuelto 8.500 casos aproximadamente, de 360.000 casos que había que resolver. La restitución es un acto de justicia, no es una reforma agraria, no es una redistribución de la tierra, es simplemente a los que le quitaron la tierra que se las devuelvan, con ocasión del conflicto. Si a mí me quitó la tierra, la guerrilla, los paramilitares, bandas criminales o los propios agentes del Estado, pues lo que espero es que me la devuelvan. Esa ley fue hecha para eso, para devolver esas tierras a esas familias que la perdieron producto del conflicto armado en Colombia. Doctora Martínez, ¿cuáles son las mayores dificultades con las que se han encontrado? Bueno, tenemos un déficit presupuestal muy alto. En esencia, estas agencias tienen que ir a territorio. El territorio no es tan fácil de abordar. Recordemos que Colombia no solamente tiene una situación de conflicto armado interno, sino que también tiene una topografía que es de muy difícil acceso
la carencia de vías terciarias también dificulta que los equipos lleguen, entonces hace mucho más costoso el trabajo en territorio. Esta dificultad de poder abordar el territorio nacional por la misma complejidad que tiene, hace que los costos sean mucho más altos. Entonces, con el presupuesto que tenemos, se trata de utilizar de la manera más eficiente los recursos para poder llegar a muchos más colombianos. Pero realmente el presupuesto es uno de los obstáculos. El otro, como bien le explico, la misma dificultad del conflicto armado que todavía sigue vigente en algunas partes del territorio. Esto hace muchas veces que nos demoremos en entrar mucho a algunas zonas porque se necesita garantizar la seguridad de los equipos de trabajo. E igualmente, muchas veces el mismo campesinado es amenazado si entra en programas de legalidad. Entonces eso toca irlo trabajando muy de la mano con el Ejército, con el Ministerio de Defensa y con las determinadas entidades que tengan que ver en este aspecto para poder contribuir de manera gradual en el ingreso nuestro en ciertos territorios del país. Y en cuanto a presupuesto, doctora Martínez, ¿con cuánto se encontraron y con cuánto cuenta el gobierno para adelantar todo este proceso? Pues a ver, inicialmente teníamos un presupuesto asignado para este año, el cual igualmente fue gestionado desde el año pasado, pero hubo un bloqueo de aproximadamente el 25% de ese presupuesto, que este año por supuesto nos limitó algunos programas y nos impidió como poder promover otros. Para el próximo año se observan reducciones en el presupuesto, o sea, no es ni lo que se había establecido para este año. Igual se tratará de gestionar un poco más de recursos para poder contribuir con las metas, porque como vimos las metas son bastante ambiciosas. Y entra todo el programa de catastro, que igualmente tendrá su propio trabajo específico para poder contribuir a lo que son los barridos prediales. Señor Vega, en el más reciente informe de la Fundación, ustedes establecen que al 40% de los opositores judiciales, los magistrados les han reconocido beneficios. ¿Quiénes son estos opositores y qué beneficios han recibido? No es cierto, en primer lugar, que los opositores no tengan garantías. Tienen garantías dentro de la ley. Y por eso lo podemos demostrar con cifras. En 4.800 sentencias a 765 personas que han sido opositoras a que a la víctima le devuelvan la tierra, le conservaron su propiedad, les dieron la razón. En estas 765 no tenía la razón la víctima, la tenía usted, señor opositor, que decía que era legítima su propiedad. 765 conservaron la propiedad. En 96 casos fueron compensados con otros predios. Le dieron, señor, usted no se queda, generalmente eran segundas víctimas, una producto de desplazamiento, luego otra, entonces a esa segunda víctima que reclamaba le dijeron, a usted se le da un predio equivalente en otra parte. 96 casos. Y más de 140 opositores han recibido otro tipo de beneficios, proyectos productivos, en salud, en educación, en vivienda, o sea, ha habido garantías en igualdad de condiciones. No es que ahora digan unos propietarios que es que no han tenido garantías, han tenido todas las garantías y las cifras así lo demuestran. 765 de esos opositores conservaron su propiedad. Doctora Martínez, ¿cuánta tierra se ha formalizado hasta el momento y cuáles son las metas del gobierno en esta materia? Las metas generales que vienen en los acuerdos son metas que van 7 millones de hectáreas formalizadas a 2026 y un fondo de tierras que se debe tener a disposición del campesinado de 3 millones de hectáreas, que esto va hasta el 2028. A la fecha llevamos aproximadamente 1.900.000 hectáreas formalizadas, un poco más de eso. Dentro de lo cual nosotros este año, pues en este año de gobierno se ha contribuido con más de 330.000 hectáreas formalizadas. Tenemos unas metas de más de 600.000 hectáreas en el gobierno para poder formalizar, para poder contribuir a esta meta de las 7 millones de hectáreas. Posiblemente con el barrido catastral que se empieza a hacer con catastro es bastante posible que podamos tener un poco más claro la situación jurídica de algunos territorios y nos permita llegar con mayor certeza con nuestros programas de formalización en esos territorios. Pero las metas son exigentes y el trabajo en territorio va a ser bastante amplio. Doctora Martínez, usted se refería a la formalización, actualización y entrega de tierras al sector campesino y étnico. ¿Cuáles son las cifras que manejan ustedes en esta materia? Bueno, como bien te explicaba, nosotros tenemos unas metas bastante altas. Por ejemplo, este año como tal nosotros nos comprometimos a formalizar aproximadamente, a entregar más de 7.000 títulos de formalidad en la parte de propiedad privada. Yo creo que se va a superar ese tema, porque en el cuatrenio tenemos una meta de 48.000 títulos para entregar en materia de propiedad privada.
Y en materia de étnicos, pues igual lo que no se suma exactamente por tema de hectareaje, porque a veces es muy difícil determinar cuánto puede ser la delimitación de resguardo, pero sí se tiene una meta interesante en el tema de reconocimiento de derechos territoriales a grupos étnicos, tanto indígenas como grupos afro. Señor Vega, en cuanto a las cifras de entrega de títulos de propiedad, en el informe que entrega la Fundación, se deja ver que se le ha entregado más títulos a mujeres que a hombres. ¿Por qué pasa esto? Es una pequeña diferencia de 4.800 sentencias, el 50 y 50, está ahí una pequeña cifra, son como 1.5 más para el caso de mujeres. Y esto tiene una explicación, porque es que los jueces de tierras deben fallar en favor de la pareja, no solamente del hombre. Estamos hablando de los fallos, de las sentencias judiciales, de 8.500 casos, 50 y 50, ¿por qué debe fallarse así? Hoy la propiedad rural que ha sido adjudicada por el Estado o en estos casos de restitución debe ser a nombre de la pareja con quien en el momento en que vivían sufrió el daño. Puede que haya otra familia ahora, otra pareja, parejo o pareja, pero debe fallarse en favor de la pareja. Si me quitaron la tierra en 1995 y yo tenía una pareja, pues es a nombre de esa pareja que debe el juez fallar la propiedad para esas personas. Esa es la explicación como técnica. No quiere decir que las mujeres hayan tenido realmente las mismas posibilidades. Lo que nosotros encontramos en el litigio, en la representación jurídica que se hace, es que hay enormes desventajas para las mujeres. Por la cultura que hemos tenido en nuestro país, que el hombre es el que maneja la propiedad, sabe cuántas hectáreas, qué producía, si ha vendido, si ha alquilado el predio. Y cuando él falta, pues la mujer no sabía entonces qué producía el predio, en cuanto lo vendía, cuáles eran los límites, cuáles eran las fronteras de su predio, no tiene los documentos y se hace mucho más difícil probarlo en el proceso judicial. Además hay que entender que la mayoría de los reclamantes de tierra han tenido una condición educativa de primeros niveles, y entonces allí te sientan en una audiencia 1 hora, 2 horas, con los abogados de la contraparte, que generalmente son empresas, que son grandes propietarios, que tienen recursos para pagar abogados muy intrépidos en lo jurídico y que van y confrontan a la víctima. Eso no debería ser, porque la parte probatoria se hizo en la unidad previamente antes de llegar al juez. Con la ONU reclamábamos eso, porque no la puedes poner nuevamente a la víctima frente a su posible victimario, el que le quitó la tierra, ponerla en igualdad de condiciones para las preguntas. Y la ponen y en 2 horas quieren entonces que hable de toda su vida, incluido el momento más trágico de su vida, la muerte, el desplazamiento, el desarraigo, y cuéntelo delante de 20, 30 personas que están presentes en una audiencia, desde la policía, el juez, el asistente del juez, los abogados de la contraparte, la fiscalía, la procuraduría y los propios abogados de la unidad de restitución de tierras, o en nuestro caso los abogados que la gente haya contratado para que lo represente. Eso no puede ser, no está en condiciones. Nosotros lo que hemos venido trabajando es una simulación de audiencias con las mujeres para que tengan mejores condiciones cuando llegan a la audiencia real ante el juez, que sepan previamente qué es una audiencia, y que allá hay un señor vestido de negro, de gran toga, subido a una tarima, que hay unos policías, que hay unos abogados que le van a preguntar y van a tratar de que incurra en errores para que la sentencia no sea favorable a la víctima, y más cuando es una víctima mujer. Pues muchas gracias a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y a la doctora Miriam Carolina Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, por ayudarnos a entender un poco más cómo funciona el Fondo de Tierras. El Fondo de Tierras identifica y se alimentará de los terrenos producto de los procesos judiciales de extinción de dominio por ser adquiridos en virtud de narcotráfico y otras actividades ilícitas. Las tierras baldías recuperadas a favor de la nación, las tierras actualizadas y delimitadas en las zonas de reserva forestal, otras adquiridas y expropiadas por motivos de utilidad pública. Gran parte del Guaviare estaría sujeto a la delimitación de la frontera agrícola para que este territorio entre en la categoría de conservación y protección ambiental. Con esto se busca proteger y racionalizar el uso de sus recursos naturales, sus bosques, selvas húmedas, serranías y sabanas, que son el hogar de fauna y flora silvestre única en Colombia y en el mundo.
De acuerdo a las cifras de la Agencia Nacional de Tierras, la frontera agrícola nacional es superior a los 40 millones de hectáreas, de las cuales hay 7 millones productivas en la actualidad, equivalente al 35% del territorio nacional. Por otro lado, hay más de 60 millones de hectáreas de bosques naturales y de reserva ambiental estratégica. En Mimbre, seguimos tejiendo, informando a Colombia. Recientemente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reunió en la Casa de Nariño para analizar la situación de seguridad de exguerrilleros en tránsito a la legalidad y de líderes sociales en el país. Esta instancia se creó por el Acuerdo de Paz para el desmantelamiento de grupos armados y se han presentado resultados. El desmantelamiento de 8 grupos de delincuencia común organizada. Paso ahora a mencionarlos. Fueron desmantelados, es decir, esos grupos ya no existen y habían sido vinculados con afectaciones a líderes sociales y también a excombatientes. Son los siguientes: los Topos, el Plumón, los Dandy, los Monos, la Rebelión, los Astutos, los Paisanos y los Ronda. Estos son 8 grupos delincuenciales que han sido desmantelados totalmente por la fuerza pública, por supuesto, a partir de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. El partido FARC ha pedido acciones urgentes para evitar más muertes de militantes de su colectividad y por eso el gobierno ha redoblado el trabajo articulado de varias instituciones para parar este flagelo. Los casos reportados por la Oficina del Alto Comisionado son 159, de eso se ha logrado un esclarecimiento también del 46.54, avance en el esclarecimiento de los hechos, mucho mayor que el que se ha logrado que en relación con homicidios dolosos en el país, que es del 28.41%. También tenemos allí que ya hay casos procesales con avance, incluso ante jueces de ejecución de penas, y otros que se encuentran con órdenes de captura e investigaciones abiertas. Se han capturado 10 personas responsables de asesinatos de exguerrilleros y el Ministerio de Justicia acelerará los procesos judiciales. La posibilidad de crear 19 nuevos jueces especializados en investigación de asesinatos de líderes sociales, lo que le corresponde al país incluir dentro del presupuesto alrededor de 16.000 millones de pesos anuales para el funcionamiento de estos jueces especializados en el juzgamiento de delitos contra la vida e integridad de los líderes sociales. Es un trabajo duro de consecución de presupuesto a efectos de poder mostrar cómo estamos preocupados por la definición de estos asesinatos de líderes sociales. En la oposición reconocen estos anuncios y los esfuerzos que hace el gobierno, pero creen que debe haber mayor trabajo articulado. Por supuesto, en eso no puede haber ninguna duda. La decisión del partido y la decisión mayoritaria de los integrantes del partido es que nos mantenemos dando la pelea desde la institucionalidad por la implementación de los acuerdos. Estamos participando activamente, a pesar de no tener garantías en esta campaña electoral, y esa es la mejor muestra de la voluntad que tenemos de contribuir desde la institucionalidad a cambiar esa realidad que nos ha afectado a lo largo de la historia. Agrega que la unidad de desmantelamiento del paramilitarismo se demoró en entrar en funciones. Una política del Estado para desmantelar las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, que tengan la denominación que tengan, deben ser finalmente desmanteladas por el Estado como una verdadera política que permita avanzar en términos de una seguridad y de una paz territorial. En esta instancia hacen parte el presidente de la República, el fiscal, el ministro de Defensa, de Justicia, consejeros presidenciales, el defensor del pueblo, y representantes étnicos e indígenas. La FARC ha pedido mayores acciones de seguridad para evitar más asesinatos. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae.
Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar.